Entonces vamos a hablar ahora de la tiroides. De primero hacer un recordatorio. La glándula tiroides es la primera glándula endocrina en formarse en el organismo y se localiza su esbozo embrionario. Vamos a ver acá, está en la parte media posterior de la lengua, o sea, en la parte media de la faringe primitiva. Acá donde dice agujero ciego, allí empieza la formación de la glándula tiroides. Se ve un engrosamiento en lo dérmico medial de la faringe, puede haber una evaginación. Posteriormente esto desciende por el cuello, vamos a ver acá, empieza a descender, se pone en forma ventral al hueso yoides por delante, se convierte en una masa sólida y sigue migrando desde la parte posterior de la lengua. Se va a dividir en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo y están conectados por el istmo. Y se van a localizar en su posición definitiva, que está delante del segundo y tercer anillo traqueal. ¿No? Ustedes ven acá, tienen acá el cartílago tiroides, cartílago cricoides, tiroides, y debajo está la tráquea, y acá está el segundo y tercer anillo traqueal, se localiza la glándula tiroides. Y por donde va descendiendo es el conducto tirogloso. O sea, la tiroides desde la parte posterior de la lengua hasta su posición definitiva desciende por un conducto que se llama conducto del tirogloso. Conforme va descendiendo la tiroides, este conducto se va atrofiando y desaparece. Entonces, esto puede dar lugar a una serie de eh, alteraciones congénitas. Acá ven, 50% de personas tienen un lóbulo piramidal, que es la parte distal del conducto del tirogloso. Entonces acá ven la parte agujero ciego, va descendiendo hasta llegar a su posición definitiva en la glándula tiroides. Acá más claro, acá en la parte posterior de la lengua, acá está el conducto del tirogloso, esta es la glándula tiroides, y en la parte inferior que ven donde enseñé la flecha, el- acá está la parte posterior de la lengua, empieza a descender, viene por delante del hueso yoides, parte ventral, va descendiendo por delante del cartílago tiroides, cartílago cricoides, y se localiza a nivel del segundo y tercer anillo traqueal. Pues la tiroides puede quedarse en cualquier sitio de su migración, puede no descender de la parte posterior del piso del techo, de la parte posterior de la boca, y eso nos da la tiroides lingual. Un paciente, un niño, abre la boca y ven un tumor aframbuesado en la parte media posterior de la lengua, eso es tiroides lingual. O puede empezar a descender y quedarse en cualquier parte de su camino y nos da lugar a la glándula tiroides ectópica. O la tiroides puede descender normal, pero el quiste del tirogloso puede no obstruirse y eso puede dar lugar al quiste del conducto del tirogloso, ¿no? Entonces, es importante la embriología para conocer algunas patologías. Entonces, la glándula tiroides, su descenso está completo a la séptima semana, comienza la tercera semana, séptima semana está completo. La tiroides se conecta a la lengua por el conducto del tirogloso, luego se oblitera y desaparece. Donde la tiroides se localiza en la lengua, en la parte de la lengua se llama foramen coaecaecum, es el sitio donde se va a originar la glándula tiroides que está en la parte media posterior de la lengua. Y luego piramidal se ven pacientes por la persistencia de la parte inferior del tirogloso que falla a obliterarse. Entonces acá está la tiroides y la glándula tiroides tiene dos lóbulos. El istmo que está encima del segundo y tercer anillo traqueal tiene la forma de un escudo griego, o sea, la tiroides, eso representa, y está formado por folículos. Acá ven su posición definitiva, acá ven el lóbulo piramidal,
el cartílago tiroides, cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea y debajo la tráquea, anillos traqueales. Esa es la posición definitiva. En el adulto pesa alrededor de 20 gramos. La tiroides es el órgano endocrino más grande del organismo. Porque hay otras glandas endocrinas, páncreas, pero páncreas, 98% es páncreas exocrino. Testículo, la parte endocrina es pequeña. Entonces, el órgano endocrino más grande es la glándula tiroides. Pesa más o menos 20 gramos. Está ricamente vascularizada, es uno de los órganos más vascularizados, inervado por el vago. Y he mencionado que es embriológicamente cómo se origina. Acá está su irrigación, muy ricamente vascularizada, arteria tiroidea superior, inferior, la parte venosa. Es uno de los órganos más vascularizados en el organismo. Entonces, de forma histológica, se compone de folículos tiroideos. Los folículos tiroideos son un grupo de células foliculares que se juntan y en la parte central dejan un espacio que está relleno o lleno de una sustancia que se llama coloide. Vamos a ver acá, estos son los folículos tiroideos formados por células foliculares y en la parte interna está el coloide. Entonces estas células son los tirocitos. Entonces junto a estas células se van a ver otro tipo de células, estos son los folículos, las células foliculares, pero entre ellos van a otro tipo de células que son las células parafoliculares o células C. Estas células parafoliculares o células C van a producir calcitonina. Estas células C tienen un origen embriológico diferente a la glándula tiroides, no se originan de la tiroides. Estas células C se originan de células de la cresta neural, del neuroectodermo, y en el momento de la migración se localizan en las partes laterales y cuando va bajando la tiroides lo invaden y se introducen y quedan dentro. Por eso es que estas células C producen otro tipo de sustancias. Estas células C normalmente producen el carcinoma medular de tiroides y pueden producir, por ejemplo, síndrome de Cushing. Pueden producir otro tipo de tumores de hormonas y dan otro tipo de patologías. No son células que tienen ese potencial de producir otro tipo de hormonas, porque son células que se derivan de la cresta neural, que son diferentes a las células de la glándula tiroides. En el coloide, en la parte central, están los folículos de los folículos, en la parte central de las células foliculares, se va a encontrar una proteína que es la tiroglobulina, que básicamente se encuentra en la tiroides, no hay en otro sitio. Entonces acá va a estar la tiroglobulina para permitir la formación de hormona tiroidea. Entonces, ¿qué hace la célula folicular, el tirocito? Lo que va a hacer es atrapar el yodo, ¿no? El TSH se une a su receptor, va a estimular a AMP cíclico, va a activar el simporten sodio-yodo, permitir que ingrese sodio-yodo, y este yodo va a unirse con eh, otras yodo que vienen del folículo, van a ingresar al coloide. En el coloide se van a unir a la tiroglobulina y van a formar monoyodotironina, diyodo, T3 y T4. Este T4, luego por pinocitosis inversa, va a regresar al tirocito, donde los lisosomas van a desdoblar la tiroglobulina para que recicle y T3, T4 se van a liberar hacia la circulación, ¿no? Entonces, el proceso del metabolismo del yodo y uno de los pocos órganos que atrapa el yodo del organismo es la glándula tiroides. De todo el yodo del organismo, probablemente el 99% es captada por la glándula tiroides. Y el porcentaje más pequeño por las glándulas salivales, por el fondo del estómago, por plexos coroideos. Entonces, ¿qué va a producir la glándula tiroides? Va a ser responsable de la síntesis de la hormona tiroidea T3, T4, principalmente T4, un 80% que va a la sangre, y T3 en un 20%.
Y también la glotiroide va a producir la calcitonina, pero esto es, con las células parafolliculares, más está en relación con la regulación mínima, pero regulación del calcio. Entonces se produce más T4 con T3, pero la hormona más activa es T3 que T4. Entonces T3 es la hormona activa, la T4 sería una prohormona. La T3 se produce básicamente a partir de la T4 porque la glándulo tiroides produce más T4 que T3. Y en los tejidos diana se convierte T4 a T3. Acá en la parte superior tenemos el T4 con 4 yodos, se pierde un yodo y forma la T3. Las hormonas tiroideas son transportadas en la sangre por proteínas, por principalmente la globulina fijadora de tiroxina, la TBG, y en menor porcentaje la prealbúmina o la albúmina. Entonces, cuando uno mide hormona tiroidea, el más del 99% es de TBG. Por eso cuando uno pide hormona tiroidea pide T4 libre, porque es la que va a actuar. Y si uno pide T4 total, está midiendo principalmente las proteínas transportadoras. Entonces, la vida media de la TBG es 5 días, puede ser que la vida media de la hormona tiroidea es un poco larga, y va a transportar casi el 70-80% de las hormonas tiroideas transportadas por la TBG, menor porcentaje por la proalbumina y por la albúmina. Entonces, T4 libre del total de T4 es 0,04%. Entonces, 99,96% son las proteínas ligadoras. Esto es importante porque nosotros medimos T4 total, estamos midiendo más del 99% de las proteínas fijadoras. Y hay muchas condiciones que alteran estas proteínas ligadoras. Si tenemos un paciente que tiene deficiencia congénita de TBG, vamos a tener siempre el T3, T4 bajos, el total. Por eso siempre es mejor pedir la fracción libre, que es la que va a actuar. Que vamos a ver que hay muchas condiciones que van a alterar las proteínas ligadoras. Entonces, el porcentaje 0,0424 circula en forma libre. Esta hormona libre se ingresa a la célula directamente, va hacia el núcleo donde va a ejercer su efecto. La vida media es de la T4, son de 7 días. Entonces, cuando uno da levotiroxina, que es T4, su vida media son 7 días, su efecto más o menos dura de 4 a 6 semanas. Y la T3 es más corta. Entonces, de la T3, el 15% se origina en la glándula, el 85% es a partir de la T4, a partir de la deiodación de la T4. Y la afinidad del receptor es mucho más potente con la T3 que con la T4. Entonces, la T4 se considera una prohormona y la hormona que hace efecto, la T3. Y estos pueden ser inactivadas por las desiodasas. Las desiodasas van a actuar y van a metabolizar las desiodasas tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces lo que van a hacer es, se van a desiodar en diferentes sitios y cada uno está localizado en diferentes órganos para el metabolismo de las hormonas tiroideas. Las condiciones que pueden aumentar el TBG, por ejemplo, es el embarazo. Los anticonceptivos hormonales aumentan el TBG, entonces podemos tener un T3, T4 altos por aumento de TBG, no por aumento de hormona tiroidea. Algunas hormonas o hereditarias. Hay disminución de la TBG, al contrario, el hiperandrogenismo, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, acromegalia, corticoides y causas hereditarias, ¿no? Entonces, siempre cuando van a medir hormonas tiroideas, traten de hacer hormona libre porque la total va a estar alterada cuando hay alteración en las proteínas transportadoras. Entonces, la hormona tiroidea, ¿qué es lo que hace? Bueno, la TD4 se transforma en T3, el T3 ingresa libremente a la célula, va a encontrar su receptor a nivel del núcleo, donde se va a unir, y una vez que se une en el núcleo, hay una traducción del ARN, y esto va a ocasionar la síntesis de una serie de proteínas que son importantes para el crecimiento, sistema central, parámetro basal, cardiovascular, etcétera. Todo el organismo va a estar alterado
por el efecto de la hormona tiroides. Cuando un niño nace, por ejemplo, con hipotiroidismo congénito, no hay hormona tiroidea, primero no crece, el cerebro no se desarrolla de manera del cretinismo y todo se afecta. No hay un órgano blanco para la hormona tiroidea, actúa sobre todo el organismo. Entonces, efectos van a ser dados en todos los órganos y sistemas. Entonces, las hormonas tiroideas son reguladas por TRH, que va a nivel del hipotálamo, que va a estimular la producción de TSH, y la TSH se va a unir a su receptor en los tirocitos para estimular la síntesis de la hormona tiroidea. Acá tenemos TRH sobre TSH, esto va a producir las hormonas tiroideas, sus órganos blancos, y además la hormona tiroidea va a hacer el feedback de COT3, feedback a nivel hipofisario, a nivel hipotalámico, para regular. Entonces, si tenemos una enfermedad en la cual no funciona la glándula tiroides, entonces el feedback va a ser que tengamos aumento de TRH y TSH. Es un hipotiroidismo primario. Si hay un exceso de función de la glándula tiroides, hay aumento de T3, T4, hay disminución de TRH y de TSH. Tenemos el hipertiroidismo por alteración de la glándula tiroides. Entonces son los valores normales de TSH, pero eso va a depender de los laboratorios. Los efectos importantes de una tiroidea, ya que actúa sobre todo el organismo, de la iniciación del sistema nervioso, desarrollo fetal, el feto crece eh, en forma adecuada por efecto de hormona tiroidea. Consumo de oxígeno, presión de calor a nivel cardíaco, todo el organismo, todo el metabolismo. Acá otras hormonas, otros efectos de hormona tiroidea, estimula la eritropoyetina, 3-disfosforilato en eritrocitos, motilidad intestinal, crecimiento, el metabolismo, contracción muscular. No hay un órgano que se le escape. O sea, lo más eh, que nos puede indicar, a veces es difícil decir cuál es el efecto de la hormona tiroidea. Ustedes ven un paciente que no tiene hormona tiroidea, el ejemplo clásico es el cretinismo. Un niño de 10 años no habla, no camina, no crece. Eso es el efecto dramático que ocasiona la hormona tiroidea. Y cuando está en exceso, todo está en hiperfunción y es cuando se ven el hipertiroidismo. Más efectos de la hormona tiroidea. Entonces, la glándula tiroides puede tener una serie de enfermedades. Una enfermedad es por alteración en la función, que nos puede dar el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, y disfunción en su anatomía, en su estructura, que nos pueden dar los bocios y nódulos tiroideos. ¿Qué cosa significa bocio? Crecimiento de glándula tiroides. Nada más. Eso es bocio. Puede ser un bocio nodular, multinodular o bocio difuso. Entonces, el hipertiroidismo es el resultado de hiperactividad tiroidea que origina un exceso de hormonas tiroideas. Y esto nos da la tirotoxicosis. O sea, la tirotoxicosis es el síndrome clínico que se presenta cuando los tejidos se exponen a concentraciones elevadas de hormonas tiroideas, tengan su origen o no en la glándula tiroides. O sea, no es igual hablar de hipertiroidismo con tirotoxicosis. En la práctica se utilizan como sinónimos, pero hipertiroidismo es el resultado de la hiperactividad tiroidea que se origina en la glándula tiroides. En cambio, la tirotoxicosis engloba el hipertiroidismo, pero incluye a otras causas de hipertiroidismo que la causa no es la glándula tiroides. Por ejemplo, el estrumo ovárico, la mole de atidiforme. O sea, ahí las hormonas tiroides no se originan en la glándula tiroides. Entonces, todo eso se engloba y es tirotoxicosis. Cuando es de la propia glándula tiroides, hablamos de hipertiroidismo. Como las causas de tirotoxicosis, 99% es hipertiroidismo, generalmente se utiliza como sinónimo. Entonces, tirotoxicosis ocurre en un aumento de cualquier origen, puede ser con hipertiroidismo o sin hipertiroidismo, pero es de cualquier origen. Entonces, tirotoxicosis con hipertiroidismo, cualquier origen en la glándula tiroides, hipertiroidismo progribáceo, estímulo tiroideo anómalo, adenoma tóxico, bocio nodular, secreción inapropiada de hormona diurética, y cuando es tiroides sin hipertiroidismo, por ejemplo, la tiroiditis subaguda de Kervain,
subaguda de Kervain hay una tirotoxicosis porque no está hiperfuncionando la tiroides, sino se están rompiendo los folículos. Y la hormona tiroidea formada en los folículos se libera bruscamente a la sangre y eso nos da la tirotoxicosis. Igual la tiroides subaguda, la facticia, metástasis. Pero en la práctica, digamos, utilizamos como sinónimos hipertiroidismo y tirotoxicosis. Entonces, ¿qué va a haber en el hipertiroidismo? Es hiperfunción de todos los órganos. Las principales causas de hipertiroidismo es la enfermedad de Gray-Bácedo autoinmune. La segunda causa, la tiroiditis o el bocio nodular hiperfuncionante. Otra causa, el bocio multinodular hiperfuncionante. Y otra causa, la tiroides aguda de Kervain. Son las cuatro principales causas de hipertiroidismo. Y en todos ellos el cuadro clínico de hipertiroidismo es muy parecido, solamente que en Grace tenemos generalmente exoftalmos que nos hace, y bocio difuso que nos hace más claro el diagnóstico. Y el hipotiroidismo es una hipofunción, simplemente no se produce hormona tiroidea. Y en la costa no hay deficiencia de yodo, entonces nosotros acá en Lima o en casi todas las ciudades del Perú no vamos a encontrar hipotiroidismo por deficiencia de yodo. Deficiencia de yodo, hay muy pocos sitios, antiguamente había en algunas zonas que son de Conchucos, en el Valle de Urubamba, donde había consumo de la sal de piedra o de la sal de río que no es yodada. La causa más común de hipotiroidismo es la tiroides de Hashimoto, que es autoinmune. Lo mencionamos en hipertiroidismo, enfermedad de Graves autoinmune, y hablamos aquí en hipotiroidismo Hashimoto autoinmune. ¿Cuál es la diferencia? Que en Graves los anticuerpos son estimulatorios y en Hashimoto los anticuerpos son bloqueadores. Y eso nos da en un caso hipertiroidismo, en el otro caso hipotiroidismo. Generalmente es más frecuente en mujeres y cuando el feto no tiene glándula tiroides, nos puede dar una forma de hipotiroidismo congénito que se presenta en 1 de 4.000 nacidos vivos. El hipotiroidismo congénito puede ser agenesia, hipoplasia de la glándula tiroides o puede ser por una dishormonogénesis. Como es una enfermedad que es muy, muy severa y es difícil diagnosticar al momento del nacimiento porque el cuadro clínico no es claro, entonces lo que se hace es tamizaje a todos los recién nacidos para ver si tienen hipotiroidismo congénito o no. Y de esa manera hacer un diagnóstico temprano, dar un tratamiento temprano y evitar todos los problemas que puede dar el cretinismo. Entonces, el hipotiroidismo primario es cuando se afecta la glándula tiroides y el secundario es cuando se afecta la hipófisis. La principal causa de hipotiroidismo es el primario, un 95%, y dentro de ello la tiroides de Hashimoto. En el hipotiroidismo secundario, habitualmente es por un adenoma no funcionante o por una cirugía de hipófisis que va a llevar al hipotiroidismo secundario, que habitualmente el hipotiroidismo secundario no se presenta en forma aislada, sino como parte de un panhipopituitarismo. Entonces acá tenemos el primario, defecto en la tiroides, y en el secundario, alteración en el hipofisario, disminución de TSH, y eso lleva al hipotiroidismo. Las causas del secundario o central, tumores hipofisarios, enfermedades infiltrativas, enfermedades granulomatosas, hipofisitis autoinmune, las normalidades congénitas. Y en el primario, la principal causa, tiroiditis autoinmune crónica o tiroiditis de Hashimoto. Por otras causas, cirugía, tratamiento con yodo, por otras causas del primario. Hashimoto es la causa más frecuente, hay un fondo genético, es una genética más frecuente en mujeres que en varones y habitualmente se asocia con otras enfermedades autoinmunes, lo cual puede formar parte del síndrome pluriglandular autoinmune. La asociación más frecuente es con diabetes mellitus y con vitiligo. Cuadro clínico en el hipotiroidismo, todo se enlentece, todo lo contrario al hipertiroidismo, astenia, sequedad, astenia, sensación de frío, bradicardia, mucho sueño, voz gruesa, ronca,
todo se hace más lento en el organismo. Y eso hace que se acumule los mucopolisacáridos, porque disminuye el metabolismo, y eso ocasiona el mixedema. Y el mixedema no solamente es a nivel de la piel, sino también a nivel intestinal, lo cual ocasiona engrosamiento de la laringe, lo cual ocasiona voz ronca, ocasiona enlentecimiento, da estreñimiento, eh, disminución de la absorción de alimentos por el mixedema del tubo digestivo. Entonces, todo se altera en el hipotiroidismo. ¿Y qué vamos a encontrar en el hipotiroidismo? TSH muy alta, T4 libre bajo. Podemos medir anticuerpos antitiroideos para confirmar que es un Hashimoto. Y cuando el TSH está normal y T4 libre bajo, sospechamos un hipotiroidismo secundario y hay que evaluar la hipotálamo hipófisis. Entonces acá tenemos el hipotiroidismo. Habitualmente en el hipotiroidismo el TSH está muy alto, lo normal es hasta 4 o 5. Habitualmente se habla de hipotiroidismo cuando el TSH está en más de 10. Cuando el TSH está entre 5 y 9.9, se le denomina hipotiroidismo subclínico. Y eso generalmente no se da tratamiento. Otra causa es bocio multinodular. Acá vemos un bocio muy grande. Este tipo de bocio más se ve en deficiencia de yodo. Entonces, deficiencia de yodo o en dishormonogénesis, que es una causa genética. En la deficiencia de yodo lo que ocurre es que al haber menos cantidad de yodo, la glándula tiroides se hipertrofia para captar cualquier molécula de yodo que pueda pasar para captarlo. Entonces, un mecanismo de compensación es el bocio, el gran crecimiento. Y el otro es el bocio nodular tóxico o bocio nodular, que es un nódulo que se palpa. El paciente va a consulta que se palpa un tumor en la carretera de cuello, uno examina, el paciente está eutiroideo, pero palpamos un nódulo que se llama el nódulo tiroideo. El nódulo tiroideo, la mayor posibilidad es que sea un adenoma, pero un adenoma, un nódulo tiroideo, siempre hay que descartar la posibilidad que sea un carcinoma adrenal, el carcinoma tiroideo. Y dentro de carcinomas tiroideos, el más frecuente son los bien diferenciados, que es el papilar y el folicular, que son los más frecuentes, que son curables, y menos frecuentes son los indiferenciados, que es el carcinoma anaplásico, que es muy agresivo, que es muy maligno. Entonces, eso es el panorama un poco rápido de problemas de la tiroides. Sí, consultas. Sí, doctor, tenemos una pregunta. Doctor Valdivia, ¿por qué hay periodos de tirotoxicosis en la enfermedad de Hashimoto? Le mencionaba que el hipertiroidismo de Graves es una enfermedad autoinmune que tiene anticuerpos estimulantes. Y Hashimoto tiene anticuerpos bloqueadores. Entonces, si un paciente tiene solamente anticuerpos estimulantes, no va a dar el Graves. Si el paciente solamente tiene anticuerpos bloqueadores, va a dar Hashimoto. Pero muchos pacientes tienen los dos tipos de anticuerpos. O sea, tienen anticuerpos estimulantes y bloqueadores. Y eso hace que algunos pacientes, por ejemplo, que tengan Hashimoto, en algún momento empiecen a hacer hipertiroidismo. Y eso es porque en estos pacientes que tienen los dos tipos de anticuerpos, predomina algún tipo de anticuerpo. Cuando predomina el anticuerpo bloqueador, va a ser el hipotiroidismo. Y cuando se active, cuando predomine el anticuerpo estimulante, nos va a dar el hipertiroidismo. Y eso se le llama hashitoxicosis. Es un paciente que hace hipertiroidismo, que tiene Hashimoto, pero es por los anticuerpos estimulantes. Por eso que actualmente a este tipo de pacientes se le prefiere denominar enfermedad eh, autoinmune, eh, enfermedad tiroidea autoinmune, así con ese término. Entonces ahí nos referimos tanto al anticuerpo estimulante como al bloqueador, ¿no? Pero el hashitoxicosis se refiere al paciente que tiene Hashimoto, que en algún momento empieza a activarse los anticuerpos estimulantes y nos da el hipertiroidismo. Y eso ocurre también en algunos hipertiroideos que tienen hipertiroidismo
algunos dejan el tratamiento y espontáneamente se van al hipotiroidismo. Y hemos tenido pacientes que van a la consulta por hipotiroidismo, le damos tratamiento por hipotiroidismo y comienzan a hacer hipertiroidismo. Quitamos las pastillas y siguen hipertiroideas, ¿no? Entonces son pacientes con enfermedad tiroidea autoinmune que da el cuadro clínico dependiendo de qué anticuerpo esté predominando en ese momento. Muchas gracias, doctor. Bueno, esa sería la pregunta que me ha llegado. Y bueno, mientras esperamos tal vez otra pregunta, le queríamos agradecer, doctor, de parte de la promoción ingresante 2021 de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica. Le otorgamos este presente reconocimiento al doctor Freddy Reinald Valdivia Fernández Dávila por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas de alteraciones del sistema neuroendocrino, hipotálamo hipófisis y trastornos del eje tiroideo, hipotiroidismo e hipertiroidismo, el día martes 12 de marzo de 2024. Muchísimas gracias, doctor Valdivia, por haber aceptado esta invitación y haberse dedicado un poco de su tiempo para poder explicarnos estos temas. Gracias a ustedes, ¿no?, por el interés que tienen y ya saben, estamos dispuestos en cualquier momento que podamos ayudarlos. Gracias. Gracias, doctor. Con eso, queridos participantes, ya habrían acabado los dos temas pendientes para el día de hoy. Ya pueden salir de la sala Zoom.